Gracias a todos por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de trombosis venosa profunda, sobre todo enfocada hacia el síndrome de May-Turner, que en realidad es algo que es mucho más común de lo que uno en general espera. Ya más adelante nos va a acompañar la doctora Ana Cristina Montenegro y esta charla van a dictar Natalia Julio y María Camila Reyes, que son estudiantes de séptimo semestres de la Universidad de los Andes. Bueno, entonces vamos a empezar con la definición de la trombosis. Entonces, la trombosis venosa profunda se define como la obstrucción parcial o completa del lumen del vaso venoso a causa de un trombo de fibrina, lo que provoca una reducción del aporte sanguíneo a tejidos circundantes, acompañándose de una reacción inflamatoria local con capacidad de ser embolizada. La trombosis profunda se divide en miembros inferiores y miembros superiores, y en este caso nos vamos a centrar en la trombosis venosa de miembros inferiores. Esta a su vez se puede dividir en proximal, que abarca la trombosis de iliofemoral, femoropopitlia, y la distal, que abarca la trombosis venosa de la pantorrilla, que abarca las venas tibiales o safenas. Es importante hacer esta clasificación porque la trombosis venosa proximal tiene mayor riesgo de progresar a un tromboembolismo pulmonar y mayor riesgo de recurrencia. Y la epidemiología en general en Latinoamérica no está muy estudiada, pero hay una incidencia anual de primer episodio de trombosis venosa profunda en la población adulta que va de 50 a 100.000 por 100.000 habitantes, y la incidencia es mayor en mujeres de 20 a 45 años y en hombres de 45 a 60 años. Y más del 50% de los pacientes que presentan un tromboembolismo pulmonar cursan con una TBP como la causa primaria de este tromboembolismo. Y ahora vamos a hablar un poco de los factores de riesgo para la trombosis venosa profunda. Hay una clasificación que los divide en hereditarios y adquiridos, siendo los hereditarios deficiencia del factor 5 de Leiden, de la protrombina, deficiencia de la proteína S, proteína C, deficiencia de antitrombina y pues otras deficiencias del sistema de coagulación. Y las adquiridas, que son el haber tenido un evento tromboembólico previo, cáncer, una cirugía, un trauma mayor, tener más de 65 años, inmovilización de la extremidad, el embarazo, una enfermedad crónica del hígado y factores cardiovasculares como la obesidad, el cigarrillo, las drogas, la terapia hormonal como son los anticonceptivos orales y el síndrome antifosfolípico, una enfermedad renal, pues entre otras anormalidades. Siguiente. Y la guía de la ASH nos propone dividir los factores de riesgo entre los factores de riesgo transitorios y factores de riesgo persistentes, en los que los factores de riesgo transitorios incluyen una cirugía, hospitalización por más de 3 días, factores de riesgo menores como cirugía con anestesia, admisión al hospital menor a 3 días, terapia de estrógenos, el embarazo, estar confinado en un hospital con una enfermedad aguda o injuria pulmonar. Y en los factores de riesgo persistente se incluyen el cáncer, enfermedad inflamatoria, desórdenes autoinmunes como el síndrome antifosfolítico y la artritis reumatoide, infecciones crónicas y inmovilizaciones crónicas. Ahora bien, para entender la fisiopatología es necesario que sepamos, primero que todo, que un coágulo y un trombo se forman exactamente de la misma manera, ¿cierto? Pero un coágulo es en sí una respuesta homeostática de altísimo valor biológico, es decir, evita la muerte del individuo por hemorragia, mientras que la formación de un trombo es un fenómeno siempre patológico.
Inmediatamente después de que se da la lesión vascular, se va a formar un coágulo homeostático que no va a ocluir el vaso, ni mucho menos extenderse a lo largo de su lumen. Él ocurre y se mantiene en el tiempo y lugar necesarios para luego reemplazarlos por tejido conectivo. Entonces, cuando nosotros tenemos un coágulo, normalmente su inicio, su crecimiento y su mantenimiento están finamente regulados en el tiempo y en el espacio. Pero siguiendo esta lógica, ¿qué es en sí un trombo? Un trombo podríamos decir que es entonces un coágulo que se forma en el lugar y tiempo equivocados y puede llegar a alojarse en venas, en capilares, en arterias o incluso en las mismas cavidades cardíacas. La naturaleza del cuadro, las manifestaciones clínicas, la gravedad, todo eso va a depender del vaso que esté obstruido. Entonces, entra aquí en juego el concepto de trombosis y una trombosis es básicamente la obstrucción local del flujo de la sangre en algún vaso sanguíneo, ya sea arterial o venoso. El punto es de que me va a disminuir el flujo en las células y tejidos que estén afectados, llevándome a una isquemia. Si la isquemia se prolonga, puede llevar a una lesión celular irreversible, que ¿cómo se conoce? Como necrosis. Y la necrosis, si bien puede afectar a diferentes órganos, también puede comprometer al corazón y me lleva a un infarto de miocardio. Entonces, muchas veces nosotros hablamos de la trombosis y pensamos en arterial o venoso, pero vamos a ver que también puede presentarse en capilares o incluso en el corazón. Y dependiendo de factores hemodinámicos, es que nosotros vamos a ver que ese trombo estará formado por cantidades variables de fibrina, de plaquetas y de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, varía. Entonces, quiero resaltar que además de eso, algunas de las complicaciones clínicas de lo que es en sí la trombosis incluyen pues complicaciones agudas y crónicas que lo que hacen es que eh, van a aumentar el riesgo de muerte de nuestro paciente. Y esas complicaciones pueden deberse también al consumo de elementos homeostáticos o incluso a el desprendimiento de un fragmento del material protrombótico, que es esto que vemos aquí, el émbolo. Entonces, entra en juego un nuevo concepto en nuestra fisiopatología y es ¿qué es un émbolo? Un émbolo es aquel fragmento del material protrombótico que va a viajar por la circulación. En el caso de un émbolo venoso, nosotros vemos que este de aquí lo que hace es que viaja por la circulación venosa, él llega hasta el corazón y en el corazón va a irse al sistema vascular pulmonar y el sistema arterial pulmonar, si bien lo recuerdan, a medida que nos alejamos del corazón, el diámetro de las arterias se va haciendo mucho más estrecho. Entonces, eso permite que el sistema arterial pulmonar actúe como un filtro y me atrape a este pequeño a este émbolo que vemos aquí y se genera el cuadro típico de un TEP, de un tromboembolismo pulmonar. Y por esa misma razón es que todo este proceso que vemos aquí, que es la trombosis venosa, en realidad se denomina enfermedad tromboembólica venosa, porque toda trombosis venosa profunda me puede llevar a un tromboembolismo pulmonar. Y casi siempre todos los tromboembolismos pulmonares son secundarios a una trombosis venosa profunda. Entonces, quiero que se queden grabado esta imagen que vemos aquí, que pues en este punto de la charla me imagino que ya saben a qué se refiere, pero ahorita vamos a volver a hablar de ella. Entonces, nosotros hablamos de la trombofilia como la causa de esa trombosis y es toda situación en la que está latente la posibilidad de que se formen trombos arteriales o venosos. Ya les mencionó mi compañera algunos de las causas de trombofilia, pero es básicamente un estado de la coagulación en el que no es que está aumentada la hemostasia ni nada por el estilo, pero sí está disminuida la resistencia a la trombosis. La primera vez que se habló sobre este término fue en 1937 y fue para hacer alusión a un antónimo de la hemofilia que en ese tiempo sí se conocía mucho más sobre ella. Entonces vamos a ver que causas hereditarias como mutaciones en factor 5 de Leiden o de la metilentetrahidrofolato reductasa, que es la que me va a causar la hiperhomocisteinemia, o trombofilias adquiridas, cáncer, obesidad, cirugías, embarazo, todo eso. Entonces, Virchow nos postuló tres elementos que van a estar implicados en ese estado trombofílico y son básicamente la éstasis en la circulación,
la hipercoagulabilidad, el estado de hipercoagulabilidad y la injuria endotelial. Cualquier alteración en alguno de estos elementos o un desequilibrio de los mismos me va a llevar a un estado trombofílico. Y en estos están implicados aquellos componentes que hacen parte de la coagulación. Entonces, todo eso también me va a afectar a que esté más propenso a que se me forme un trombo como tal. Entonces, pues si yo tengo un desbalance o un desequilibrio en estos mecanismos procoagulantes y anticoagulantes naturales, me va a generar un estado de trombofilia. Entonces, una disminución moderada o severa, por ejemplo, si con una leve discrepancia en los valores de antitrombina, yo ya entro en la zona de trombofilia y soy propenso a sufrir de un trombo. Entonces, nosotros vamos a seguir este orden para saber cómo es el paso a paso de lo que se presenta. Primero hay un daño endotelial, ¿cierto? Entonces, ese daño endotelial me va a generar vasoconstricción, me va a limitar el flujo y se me va a activar la hemostasia primaria. La hemostasia primaria es mediada por las plaquetas que lo que hacen es que se adhieren, se activan por el colágeno y el factor tisular y reclutan a muchas más plaquetas, formándome lo que vemos aquí, que es el tapón plaquetario. Luego pasamos a la hemostasia secundaria, que está mediada ya por factores como tal, que son estos, son proteínas hechas por el hígado, que lo que hacen es que están inactivas y unas a otras se van a escindir para luego activarse. Y hasta llegar al último paso, que es en sí convertir el fibrinógeno en fibrina, que me va a estabilizar ese tampón plaquetario y me va a formar esto que vemos aquí, que es el coágulo ya duro. Entonces, todo esto, recordemos, debe ser un balance entre mecanismos procoagulantes y anticoagulantes. Entonces, estas proteínas que vemos aquí son los de la anticoagulación que me van a inactivar a esos factores. Por ejemplo, tenemos la antitrombina, que me inactiva todos estos, o la proteína C, que me va a inactivar al factor 5 y al factor 8 activo. Y en un segundo paso, nosotros vamos a ver que ese coágulo que en el caso de que esté por mucho más tiempo del necesario, ya vendría a ser un trombo, va a crecer y a crecer. Y puede romperse ya sea por acción de proteínas en nuestra sangre, como la plasmina, pero también porque recordemos que yo les dije que disminuía el flujo, ¿cierto? Entonces, al disminuir el flujo, aumenta la presión dentro del vaso y esa presión puede llevar a que el trombo o un fragmento del trombo se desprenda y eso es lo que es el coágulo que irá directo al corazón. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de trombos, ya sea arterial o ya sea venoso. ¿Cómo se diferencia? Pues depende del entorno hemodinámico. Entonces, en el caso de un trombo arterial, debe ser, pues se va a formar en lugares donde haya alta velocidad y alta presión del flujo sanguíneo, donde haya turbulencia, por ejemplo, en las bifurcaciones. Y estará compuesto por un material rico en plaquetas y una malla de fibrina escasa. Por eso es que se le denomina como un trombo blanco, a diferencia de un trombo venoso, que ya es más que todo en lugares donde hay éstasis venosa, hipercoagulabilidad y ya no se relaciona tanto con el daño vascular y están compuestos por mucha fibrina, por muchos eritrocitos y por pocas plaquetas, que esto es lo que lo diferencia del trombo arterial, que es rico en plaquetas. Aquí de nuevo los factores de riesgo para enfermedades tromboembólicas venosas, porque de nuevo es muy importante que lo sepamos porque todo esto que vemos acá son adquiridos, pero me van a llevar a este estado trombofílico. Y dato curioso, las trombofilias primarias, pues como tal, me van a aumentar aún más ese riesgo. Entonces, ahora que ya sabemos la fisiopatología como tal de la trombosis venosa profunda, hablemos de cómo se va a manifestar. Y es que precisamente esa éstasis venoso, esa obstrucción del flujo, me va a llevar a una hiperpigmentación o pues en sí un eritema unilateral, pero también se ha visto en algunos casos como en síndromes trombofílicos o en trombosis venosa profunda, pero ya más bien iliocava. Nosotros estamos hablando de la iliofemoral que vemos que el eritema es bilateral, pero normalmente es unilateral. También podemos encontrar prurito, dolor y en el iliofemoral muy común que haya una irradiación de ese dolor hacia el glúteo.
edema y ese éstasis me va a generar inflamación que puede llegar a fibrosis o incluso úlceras. Entonces, hay veces en el que la trombosis venosa profunda es tan extensa que va a producir una obstrucción significativa del flujo, va a bajar el flujo y me va a dar paso a signos de alteración de la perfusión. Entonces, en primer lugar, tenemos la flegmasia alba dolens, que es la imagen número A que vemos aquí, donde la extremidad afectada se ve mucho más inflamada y se ve pálida. De este lado también se ve en la imagen A que este está mucho más inflamado y luego puede llegar a progresar a una flegmasia cerulea dolens, que es en sí la extremidad ya se ve cianótica, ven esta o incluso en esta, y hay una decoloración violácea, hay un dolor intenso y persistente. Entonces, en este punto de la imagen, pues ya se imaginarán que está mucho más propenso a que el paciente sufra de una gangrena venosa franca, que lo que hace es que, pues, el paciente tiene mucho más riesgo de amputación del 20 al 50% y una mortalidad de hasta el 20 al 40%. Es decir, me genera una alta morbilidad postrombótica y una gran recurrencia del cuadro de TBP. Entonces, hablemos un poquito sobre la anatomía y para eso les traigo esta, ya voy, esperen, esta imagen de aquí, que pues dentro de la pelvis nosotros vamos a tener los principales vasos circulatorios, ¿cierto? Entonces, eso va a incluir a la aorta descendente, que pues se va a ramificar en las arterias ilíacas derecha y la arteria ilíaca izquierda, así como la vena cava inferior, que es esta que vemos acá, que lo que hace es que pues surge de la confluencia de las venas ilíacas, de nuevo, derecha e izquierda. Estas dos están paralelas, ¿cierto? Entre sí, siendo que la aorta está a la izquierda y la vena cava inferior está a la derecha. Entonces, hay un cruce anteriormente de la vena ilíaca común izquierda proximal. Entonces, esta arteria ilíaca izquierda, derecha, perdón, lo que hace es que va a cruzar por donde pasa la vena ilíaca izquierda, sí. Entonces vemos acá que este pedacito de aquí se están cruzando y hay veces en donde ese cruce lo que va a generar es que hay una compresión dinámica de esa vena sobre la espina anterior. Y es lo que me va a generar el cuadro tan típico de el síndrome de May-Turner. Entonces, ya ahora que sabemos esto, hablemos de qué es entonces el síndrome de May-Turner. El síndrome de May-Turner se explica precisamente porque ese cruce me va a provocar una compresión que predispone a los trombos. Entonces, aquí en esta imagen, este es un venograma, vemos que lo que está como más lo que está más oscurito es en sí la vena y lo que está como punteado detrás es la arteria. Entonces vemos que en esta estrellita es el punto en donde hay una compresión venosa por parte de la arteria ilíaca derecha sobre la vena ilíaca izquierda. Y si bien es cierto que es mucho más frecuente que se produzca en la vena ilíaca común izquierda, también se puede generar en la derecha, pero pues no es tan común. En esta imagen me explica un poco más gráficamente lo que sucede. Vemos aquí la compresión sobre la espina anterior y, y sí, listo. Entonces, ¿en quiénes voy a sospechar el síndrome de May-Turner? En pacientes con un edema unilateral izquierdo, con dolor, con úlceras venosas y en mujeres jóvenes con un TBP iliofemoral recurrente. Esta de acá es Sarah Lemire, que es una mujer de 49 años que nos comenta en la revista Today su experiencia, pues, con casi perder su pierna izquierda y haber por poco tenido un émbolo pulmonar y básicamente por una enfermedad que en ese momento era poco conocida, que era el síndrome de May-Turner. Entonces, ella, pues a sus 49 años ya veía todo dolor, todo malestar como normal y resulta que una noche, antes de dormir,
Lo que hizo, pues hizo ejercicio, le empezó a doler un poco la espalda, dijo que no era nada, con un ibuprofeno ya sale y pues se durmió, nada que una siesta no puede arreglar, pero al día siguiente amaneció que ese dolor en la espalda se irradió a toda la cadera y a toda la pierna izquierda. En ese momento, como una buena paciente de hoy en día, típica paciente, pues decidió consultar en base a sus sospechas, dijo, que no, de pronto es la asiática. Entonces consultó a su doctor Google, quien le dijo que sí, sí, tal vez sí sea la asiática. Esperó 2 días más hasta que ya no podía con el dolor, ya no podía ni siquiera caminar y acudió a urgencias. Así que pues vamos a ver cómo es más adelante el diagnóstico de esta enfermedad. Entonces, factores de riesgo, ser mujer por el espacio pélvico más estrecho, los antecedentes de TBP en la paciente o en algún familiar y comorbilidades que, pues, por ejemplo, las úlceras venosas se van a presentar en un 25% de los pacientes que tienen lesiones no trombóticas de la vena ilíaca. Entonces, esto de lesiones no trombóticas en la vena ilíaca es sumamente importante porque es el diferencial del síndrome de May-Turner. Este, esta NIRV es en sí el resultado de la compresión de la vena ilíaca y si bien en ambos, tanto en el síndrome de May-Turner como en la lesión no trombótica de la vena ilíaca, vamos a ver una compresión, solo en el May-Turner encontraremos la trombosis venosa profunda. Entonces, eso es lo que los diferencia. En el NIRV vamos a ver edema, dolor, parestesias, pesadez, venas varicosas, dermatitis venosa o incluso úlceras venosas en el caso de que el paciente sea sintomático, pero muchas veces es asintomático. Y vamos a tratarlo como un patrón normal. Entonces, nosotros vamos a ver, esta acá es el sistema de clasificación internacionalmente aceptado para pues diferenciar y categorizar la enfermedad venosa crónica. Entonces vamos a ver que cero va de 0 a 6 y los pacientes con niveles de 4 a 6 deben ser evaluados para detectar posiblemente una lesión no trombótica de las venas ilíacas. Entonces, el diagnóstico, el gol estándar para el May Turner va a ser el ultrasonido intravenoso, pero pues ya más adelante vamos a hablar un poquito más de él. Aquí lo que importa es que el 24% de las compresiones van a ser asintomáticas. Entonces, en ese caso, al paciente no lo vamos a tratar. Y es importante que descartemos otros diagnósticos diferenciales como la insuficiencia cardíaca, el síndrome compartimental o el reflujo venoso superficial, el linfedema o el edema inducido por medicamentos. Y el tratamiento de específicamente del May Turner, cuando lo hacemos por intervención, es decir, ya por stents como tal, que no en sí por la anticoagulación, va a depender de si el paciente tiene o no indicaciones para el tratamiento. Hay indicaciones cuando la estenosis es de más del 50% y el paciente es sintomático o tiene la clínica más los factores de riesgo. Entonces, en ese caso, primero determinemos qué stent es el que necesita mi paciente, cuál es el tamaño adecuado. Entonces, el stent puede ser de nitinol, que es básicamente un stent que combina el níquel y el titanio. Estos de acá son los nombres comerciales y va a ser con flaring. Cuando yo hablo de flaring, me estoy refiriendo es a que los extremos del stent son mucho más anchos que el centro porque lo que busca es evitar que haya migración del stent. Y el tamaño adecuado, pues, es crucial para que no falle el stent como tal. La anticoagulación se deja de 6 a 12 meses en el paciente. Importante vigilar continuamente a nuestro paciente. En caso de que no cumpla los criterios, pues ya lo que vamos a hacer es terapias conservacionales, como la compresión, las medidas de compresión o la anticoagulación, que ya hablaremos más adelante. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico. Para eso tenemos una escala validada que nos ayuda a medir la probabilidad pretest de que un paciente tenga trombosis venosa profunda y esta cuenta con diferentes criterios como son cáncer activo, o sea, todos los criterios nos dan un punto. Cáncer activo, parálisis, parestesia o inmovilización con yeso de una extremidad,
reposo en cama por más de 3 días, una operación previa mayor a 12 semanas con anestesia general o regional, un edema de la extremidad sintomática, presencia de venas superficiales no varicosas, dolor a la presión localizado en la distribución del sistema venoso profundo, una tumefacción en toda la extremidad afectada, un aumento del perímetro mayor a 3 centímetros respecto a la extremidad asintomática o más de 10 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. Antecedentes de trombosis venosa profunda anteriores o un diagnóstico y tenemos que el criterio de un diagnóstico alternativo nos quita -2 puntos. Entonces, ¿cómo interpretamos esta escala? Cuando tenemos 0 puntos o menos, la probabilidad de tener una trombosis venosa profunda es baja. Cuando tenemos de 1 a 2 puntos, tenemos una probabilidad moderada de tener una trombosis venosa profunda. Y más de 3 puntos nos indican una probabilidad alta de tener una trombosis venosa profunda. Basados en esta escala, podemos seguir un algoritmo para el diagnóstico de la TBP. Entonces, primero, tenemos un paciente con los signos y síntomas que ya mencionamos, clásicos de la trombosis venosa profunda. A este paciente lo estratificamos la escala, con estratificación, le hacemos una estratificación de riesgo según la escala de Wills. Si nos da que el paciente tiene un bajo riesgo con una puntuación menor a 2, le hacemos un dímero D. Y acá podemos tener dos situaciones: que el dímero D sea positivo o que el dímero D sea negativo. Y como ya sabemos, el dímero D es un producto de degradación de la fibrina y se va a elevar siempre que tenemos un aumento de fibrina. Y este se caracteriza porque tiene una alta sensibilidad, alrededor del 95%, un valor predictivo negativo también muy alto, del 99 al 100%, pero una especificidad bastante baja, del 35 al 50%. Entonces nos sirve para descartar, pero no para confirmar. Teniendo en cuenta eso, cuando el dímero D es negativo, excluimos por completo el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Pero si es positivo, tenemos que confirmarlo con una ecografía Doppler. Si la ecografía Doppler es negativa, podemos excluir el diagnóstico, pero si la ecografía Doppler nos da positiva, iniciamos tratamiento para la trombosis venosa profunda. Tenemos el otro caso donde de una vez en la escala de Wills nos da un alto riesgo para TBP. En esta, igualmente, realizamos la ecografía Doppler y si esta es positiva, iniciamos tratamiento. Ahora hablemos un poquito sobre las pruebas diagnósticas. La prueba diagnóstica de primera línea es el ultrasonido, es decir, la ecografía Doppler. Esta nos permite una evaluación en tiempo real del flujo venoso y la visualización de los trombos. Es fácil de realizar, tiene un bajo costo, pero puede estar limitada en la exploración de las venas pélvicas por la ubicación anatómica y pues en el síndrome May-Turner, como en la trombosis venosa iliofemoral, puede no dar resultados tan claros. Para lo que tenemos otras pruebas. Entonces, como mencionaba, primero hacemos la ecografía. Si la ecografía no nos da un resultado claro, podemos hacer tanto una venografía por tomografía compurestada o una venografía por resonancia magnética. Estas dos pruebas son útiles cuando la ecografía no es clara, pero no son necesarias para obtener el diagnóstico de TBP. Primero vamos a hablar de la venografía por tomografía computarizada. Esta nos da imágenes detalladas de las venas iliofemorales y permite la evaluación de posibles variaciones y anomalías anatómicas. Su desventaja es que tiene mayor costo y requiere uso de contraste yodado y exposición a la radiación. La venografía por resonancia magnética también da imágenes de alta resolución del sistema venoso y tiene la ventaja que no quiere radiación ionizante. Y esta es pues, útil en los pacientes donde la venografía por tomografía computerada está contraindicada por el contraste. En realidad, las dos tienen la misma eficacia y la utilización de una o de otra depende del centro
o de las contraindicaciones que tenga el paciente. Y por último, como mencionábamos anteriormente, el ultrasonido intravascular, que es un procedimiento fundamental para procedimientos diagnósticos y endovasculares, porque nos permite ver detalladamente la luz de la vena, el tamaño de la estenosis y pues en los procedimientos nos permite guiar la colocación del stent. En esta imagen podemos ver cómo en la imagen A tenemos una estenosis, o sea, la imagen B nos muestra cómo debería ser la luz de la vena femoral y la imagen A nos muestra cómo está reducida la luz en una estenosis de la femoral. Ahora hablemos del tratamiento. El tratamiento tiene diferentes partes, pero lo primero es definir si vamos a dar un tratamiento ambulatorio o un tratamiento hospitalario. En general, las guías se ponen de acuerdo que cuando un paciente tiene una trombosis venosa profunda no complicada, se sugiere que el tratamiento domiciliario es la primera línea. Pero tenemos ciertas circunstancias donde sí o sí tenemos que hospitalizar al paciente. Y entre esas está la trombosis profunda de miembros inferiores extensa con afectación ilíaca cava, cuando hay un tromboembolismo pulmonar asociado, cuando hay sangrado activo o alto riesgo de sangrado, en pacientes seleccionados con trombosis profunda de los miembros superiores que no es provocada y en otras patologías que sí o sí requieren ingreso. También se considera en pacientes embarazadas con cáncer activos o cuando se sospecha que el paciente no va a tener una adecuada adherencia al tratamiento en el manejo ambulatorio. Siguiente, por favor. Ahora, la elección del tratamiento. Para saber qué tratamiento vamos a elegir, primero tenemos que eh, tener claro las partes y cómo se divide el tratamiento en general. Entonces, primero tenemos un tratamiento inicial o un tratamiento de la fase agudo, que va desde los 5 a 7 primeros días desde que se hace el diagnóstico de TBP. Y es importante tener en cuenta que el objetivo de esta fase es prevenir que se forme un trombo y disminuir la extensión de la lesión, o sea, disminuir el riesgo de que la lesión se extienda. Luego tenemos un tratamiento primario que es obligatorio en todos los pacientes y su duración depende de los factores de riesgo que tenga el paciente. En este tratamiento, el objetivo es, uno, disminuir la recurrencia y dos, disminuir la mortalidad por el evento tromboembólico. Y en la prevención secundaria, que no es obligatoria en todos los pacientes, y este tratamiento extendido se va a plantear dependiendo de los factores de recurrencia del paciente y los factores de sangrado que tenga. Y en esta, pues el objetivo es hacer una trombofilaxis y prevenir otro evento tromboembólico. Siguiente, por favor. Bueno, entonces sabemos que primero tenemos una fase aguda y en esta los tratamientos, o sea, los tratamientos de primera línea sería heparina de bajo peso molecular y ahora los DOACs. Antes el primer medicamento que utilizaba era heparina de bajo peso molecular, pero ahora las guías con las actualizaciones se han dado cuenta que los DOACs tienen la misma eficacia y tienen menor riesgo. Entonces también se recomiendan los DOACs desde la fase aguda. Y en algunas situaciones muy exclusivas podemos empezar con heparina no fraccionada, como en el caso de pacientes con una lesión renal o pacientes que requieran llevarse a procedimientos quirúrgicos urgentes. En los DOACs podemos utilizar apixaban, rivaroxaban, edoxaban o digabatran, teniendo en cuenta que digabatran y edoxaban necesitan una dosis inicial de heparina de bajo peso molecular. En el tratamiento a largo plazo podemos continuar con
DOAX o con heparina de bajo peso molecular y podemos considerar warfarina en casos muy exclusivos como es el síndrome antifosfolipídico. Y en el tratamiento extendido tenemos la misma línea de tratamiento que en el de a largo plazo. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre los DOAC y su dosis, porque es importante tener en cuenta que no son las mismas dosis que damos en fibrilación auricular, puesto que estas son dosis de carga. Entonces, primero tenemos apixaban, que en la fase aguda se puede dar 15 miligramos cada 12 horas por 21 días. A largo plazo podemos dar 20 miligramos cada 24 horas y en la terapia extendida damos 10 miligramos cada 24 horas. Apixaban, la dosis en la fase aguda es de 10 miligramos, en la de largo plazo 5 miligramos cada 12 horas y la terapia extendida son 2,5 miligramos cada 12 horas. Y el dabigatran, como ya hemos dicho, necesita una dosis inicial de parina de bajo peso molecular durante la fase aguda, 3 a 5 días. Luego lo podemos continuar durante la fase, durante la prevención secundaria que es con una dosis de 150 miligramos cada 12 horas y en la terapia extendida con la misma dosis. Y el Oxaban también se puede usar, pero este no está disponible en Colombia. Ahora, como veíamos al principio, la prevención secundaria o la prevención secundaria o el tratamiento extendido es algo individualizado de cada paciente y esto lo hacemos según la categorización de los factores de riesgo de enfermedad tromboembólica basado en el riesgo de recurrencia a largo plazo y en el riesgo de sangrado que tenga el paciente. Para el riesgo de recurrencia utilizamos esta escala que plantea la guía europea. Entonces tenemos un bajo riesgo de recurrencia a largo plazo, que es menor al 3% en 3 años, cuando los factores de riesgo son transitorios o reversibles y están asociados a un aumento de más de 10 veces del riesgo de enfermedad tromboembólica inicial, comparado con pacientes sin este factor de riesgo. Y algunos ejemplos de estos son una cirugía con anestesia general durante más de 30 minutos, reposo en cama en el hospital y traumatismo con fracturas. La recurrencia intermedia, que es del 3 al 8% al año, incluye los factores transitorios o reversibles asociados con un aumento de menos de 10 veces del riesgo de enfermedad tromboembólica inicial, como son la cirugía menor con anestesia general menos de 30 minutos, un ingreso hospitalario de menos de 3 días por enfermedad aguda, tratamiento con estrógenos o anticonceptivos, un embarazo o puerperio, reposo en cama fuera del hospital más de 3 días por enfermedad aguda, una lesión en extremidades inferiores sin fractura asociada con movilidad reducida más de 3 días o un vuelo a larga distancia. Los factores de riesgo persistentes no malignos, como la enfermedad inflamatoria intestinal y la enfermedad autoinmunitaria activa, y un factor de riesgo no identificable. Y una recurrencia a largo plazo alta, que es mayor al 8% al año, que es cuando tenemos cáncer activo, uno o más episodios previos de enfermedad tromboembólica venosa en ausencia de un factor de riesgo importante, transitorio o reversible, y el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos. Para evaluar el riesgo de sangrado en pacientes con una enfermedad tromboembólica, tenemos el score de Riet. Este score nos pues mide diferentes parámetros como son la hemorragia reciente, que nos da 2 puntos, una creatinina sérica mayor a 1,2 miligramos por decilitro, que nos da 1,5 puntos, anemia, que nos da 1,5 puntos, cáncer nos da 1 punto, embolia pulmonar 1 punto y edad mayor a 75 años 1 punto. Entonces, ¿cómo los interpretamos? Un bajo riesgo es cuando tenemos 0 puntos. Un riesgo intermedio es cuando tenemos de 1 a 4 puntos. Y un riesgo alto es cuando tenemos más de 4 puntos. ¿Siguiente?
Bueno, antes de pasar al tratamiento invasivo, es importante recordar que todas estas escalas nos sirven para individualizar el tratamiento y definir el tiempo de la anticoagulación. Y en conclusión, el tratamiento siempre se debe individualizar y no hay un tiempo fijo o sea, no hay unas características que te digan el tiempo fijo que debe mantener la anticoagulación. Ahora, el tratamiento invasivo. Las guías en general no lo recomiendan como primera línea, salvo en situaciones exclusivas. Y pues las situaciones donde se recomienda es cuando hay un tromboembolismo profundo de la ilio-femoral con una gran extensión sintomático y también en pacientes que tienen trombosis venosa iliofemoral sintomáticos, que son jóvenes y que tienen un riesgo de sangrado bastante bajo. Dentro del tratamiento invasivo se encuentra la trombólisis dirigida por catéter, que es poner un trombolítico exactamente en la ubicación donde está el trombo. Para esto se puede acceder por la vena poplitea, por la femoral, por la vena cava interna y pues se administra el fibrinolítico exactamente donde está el trombo. La segunda opción es la trombectomía mecánica, que es sacar el coágulo. Este se puede hacer por aspiración, por un método reolítico que en sí es aspiración del coágulo según el principio de Bernoulli, pero pues en general consiste en sacar el coágulo. Y acá es importante también hablar de la ecografía intravascular que mencionábamos para el diagnóstico. Esta es muy importante para el tratamiento invasivo porque nos permite guiar la colocación del stent y tener un mejor manejo durante el procedimiento. Siguiente. Y Listo, y eso fue todo. Gracias. Gracias, niñas. La doctora se pudo conectar. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Bueno, si no hay ningún comentario, yo sí quisiera hacer como un punto importante, como dejarles como unos temas claves en May Turner. Em, el más importante de todos es que no necesariamente, y eso es algo que por el momento no está completamente demostrado, pero queremos nosotros demostrar, es que no necesariamente todos los pacientes deben ser llevados a trombectomía. Em, y digamos que en muchos casos del May Turner, cuando los ven cirujanos, siempre los llevan a intervención. Nosotros tenemos ya una serie de casos de varias pacientes que no hemos operado. Entonces, siempre que vean una trombosis venosa profunda, extensa de la ilíaca izquierda, siempre hay que pensar en el síndrome de May Turner como la primera posibilidad diagnóstica. A veces estas pacientes, digamos que tienen un disparador que les produce la trombosis, les inician los anticonceptivos o se embarazaron o tuvieron un trauma o tuvieron que quedarse acostadas mucho tiempo, pero siempre que haya una trombosis desde la ilíaca debemos pensar en síndrome de May Turner.
Em, Sin embargo, si hay grandes, extensas cargas trombóticas, pues ya sabemos que habría que estudiar algunas otras cosas como SAF, pero siempre hay que pensar en el May Turner, angiotaque en fase venosa o angioresonancia en fase venosa dinámica, probablemente sea una aproximación diagnóstica correcta. Em, digamos que hacer venografías ascendentes, pues no es completamente lo correcto, aunque es la única forma real de demostrarlo. Y la trombectomía mecánica, pues ha avanzado un montón. Ahorita en el hospital hay un dispositivo que se llama, pues es el Inari, que hace trombectomía de 360 grados en el vaso. Entonces, es menos traumática, no produce tanto daño del endotelio venoso y funciona bastante mejor. Ya tenemos un par de casos bien bonitos con esta tecnología. Se los voy a compartir en el chat. Em, ¿Qué más? De verdad, no hay ni media pregunta, no puede ser. Chicas, Creo que no, Doc. aquí les voy a mandar esta fotico. Se las voy a compartir al chat de el grupo de interés, ¿sí? Listo. Eso es hecho con ese dispositivo. Te lo voy a pasar a ti, Nicole, porque no lo encuentro acá. Yo lo comparto, Doc. Ah, pero ahorita. Ah, sí. Ahí hay uno y este está con todo con todo y qué, con todo y video. Ahí se ve en ese video arriba, la obstrucción de la ilíaca Vuelvo a compartir, creo que es más fácil. y anticoagulación, sí, con DOAX les va muy bien. Ah, ¿estás compartiendo pantalla? Ah, sí. Sí, señora. Ahí se ve súper bonita, ¿sí la ven? Ahí se ve súper bonita en la inyección. La obstrucción ahí arriba donde les está señalando Nicole, miren allá arriba, toda la obstrucción de la ilíaca y ahí le sacamos ese trombote. Gracias, doctora, y gracias, niñas. Bueno, un Gracias, abrazo a doctora. todas, que estén bien. Gracias. Que estén bien, Gracias, feliz doctora. noche. Gracias, que estén bien. Felicidades.